Bienvenidos y bienvenidas. En esta oportunidad resolveré un problema de aplicación sobre la segunda ley de Newton. El problema dice así: se coloca un sistema de bloques sobre un plano inclinado a 30 grados como se muestra en la figura. Si el coeficiente de fricción cinética entre el plano inclinado y el bloque de 4 kilogramos es de 0.4, encuentre la aceleración de los bloques y la tensión en la cuerda. Desprecie la masa y la fricción de la polea, así como la masa de la cuerda. Newton establece en su segunda ley que si la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es diferente de cero, el cuerpo experimentará una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Es decir, a mayor fuerza, mayor aceleración, manteniendo constante la masa, y a mayor masa, menor aceleración si se mantiene constante la fuerza. Los pasos que se deben seguir son los siguientes: identificar el sentido del movimiento de los cuerpos, elaborar el diagrama de cuerpo libre de cada cuerpo, aplicar las sumatorias de fuerzas para encontrar las ecuaciones que luego se deben resolver para encontrar las incógnitas que corresponden a la solución del problema. Identifiquemos primero el sentido del movimiento de los bloques. Aquí observamos que este bloque es de 6 kilogramos y este es de 4 kilogramos. Este tiene mayor masa, por lo tanto tendrá mayor peso. Este bloque de 6 kilogramos, por tener mayor peso, bajará, en tanto que este bloque de 4 kilogramos se desplazará hacia arriba, arrastrado por este bloque de 6 kilogramos. Elaboremos el diagrama de cuerpo libre del bloque de 4 kilogramos. Como el bloque se desliza hacia arriba sobre este plano inclinado, en ese sentido colocaremos el eje de las X positivo, así. Colocando el eje de la Y, que es vertical al eje de las X, nos queda de esa manera. Ubiquemos ahora el bloque de 4 kilogramos en la intersección de los ejes. Ubicando el peso es vertical a la tierra. El ángulo de 30 grados que está acá se repite aquí. Aquí se nos formó un triángulo rectángulo, ya que el vector peso es vertical a la tierra. Aquí hay un ángulo de 90 grados. Si este ángulo vale 30, este vale 90, para hacer 180, que es la suma de los tres ángulos de un triángulo, este vale 60. Pero como los ejes describen un ángulo de 90 y este vale 60, quiere decir que este ángulo de acá vale 30. En conclusión, este ángulo de 30 grados siempre se va a repetir en esta posición. Veamos ahora la tensión. Si nosotros cortáramos esta cuerda, el bloque se desliza hacia abajo. Por lo tanto, esta tensión hace una fuerza hacia arriba.
Entre el bloque y la superficie sobre la que se va deslizando dice que hay un coeficiente de fricción. La fuerza de fricción siempre se opone al deslizamiento y en este caso vamos a tener una fuerza de fricción cinética. También la superficie del plano soporta el peso de este bloque. Esa fuerza que hace la superficie para soportar el peso del bloque se llama fuerza normal y siempre vertical al plano sobre el que se apoya el cuerpo. Ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre en el que se representan todas las fuerzas que están actuando sobre este bloque de 4 kilogramos. El siguiente paso es descomponer esta fuerza que no cae en los ejes en sus componentes rectangulares. Así proyectamos el peso sobre el eje de las X, proyectamos el peso sobre el eje de las y ahí tenemos las componentes del peso. Nuestro siguiente paso es encontrar el valor de cada una de esas componentes. El caso del peso en Y, observamos que en este triángulo que se ha formado acá, que es rectángulo ya que el peso en Y es una proyección del vector peso, aquí se formó un ángulo de 90. Por lo tanto, el peso en Y es adyacente al ángulo de 30 y el peso es la hipotenusa, ya que está enfrente de este ángulo de 90. La función trigonométrica que relaciona el adyacente con la hipotenusa es el coseno. Así tenemos que coseno de 30 es igual a peso en Y entre 39.2 newton. Despejando, tenemos que 39.2 newton que se encuentra dividiendo pasa a multiplicar y al operar eso nos dio 33.95 newton. Encontrando ahora la componente del peso en X. Aquí tenemos un paralelogramo. En los paralelogramos los lados opuestos son iguales. Así tenemos que este peso en X se repite acá y queda enfrente del ángulo de 30 grados. Por lo tanto es opuesto. Y el opuesto entre la hipotenusa es seno. Así tenemos que seno de 30 grados es igual a opuesto entre la hipotenusa que es el peso. Esto está dividiendo, pasa a multiplicar ahí y operando nos dio que la componente del peso en el eje de las X es igual a 19.6 newton. Necesitamos encontrar el valor de la fuerza normal. Observamos que se encuentra en el eje de la Y. Por lo tanto, aplicamos sumatoria de fuerzas en el eje de la Y. Y eso es igual a 0, ya que el bloque solamente se está moviendo en el eje de las X. El bloque no se mueve en este sentido. Solamente se mueve en el eje de las X. Por lo tanto, tenemos que normal, positiva, menos la componente del peso en Y, no hay más fuerzas en este eje, eso da que es igual a 0. Sustituyendo la componente del peso en Y, que vale 33.95, despejando, nos queda que la normal es igual a 33.95 newton. Ahora sí aplicamos la segunda ley de Newton, ya que el cuerpo sí se está moviendo sobre el eje de las X. Así tenemos que la sumatoria de fuerza que caen sobre el eje de las X va a ser igual a masa por aceleración.
Y en el eje de las X observamos que está la tensión positiva porque apunta en sentido positivo de las X, la fuerza de fricción cinética que es negativa porque apunta en sentido negativo de las X, y la componente del peso en X que también es negativa porque apunta en sentido negativo de las X. Así tenemos tensión menos peso en X menos fuerza de fricción cinética igual a masa por aceleración. No conozco la tensión, el peso en X sí lo conozco, vale 19.6, pero no conozco la fuerza de fricción cinética que es igual a multiplicar la fuerza normal por el coeficiente de fricción cinética que nos da el problema. Así, tensión, la componente del peso en X, que vale 19.6 newton, menos 33.95 newton, que es el valor de la fuerza normal por el coeficiente de fricción cinética, igual a la masa que vale 4 kilogramos por la aceleración. Desarrollando eso y dejando en un solo lado de la igualdad los términos que tienen las incógnitas y en el otro el valor conocido, obtenemos la primera ecuación. Así tenemos que estos 4 kilogramos por aceleración los pasé a este lado de la igualdad. Esto al operarlo y al pasarlo al otro lado nos quedó como 33.18 newton. Aquí tenemos la primera ecuación donde tenemos como incógnita la tensión y la aceleración. Nos ubicamos ahora en el cuerpo de 6 kilogramos. Como este bloque se va a mover hacia abajo dejamos el eje de las X positivas y hacia arriba va a quedar las X negativas. Colocamos el eje de la Y positiva, el eje de las Y negativas. Recordar que los ejes están unidos y lo que se hace es rotarlos. Ubicamos ahora en la intersección el bloque de 6 kilogramos, el cual tiene un peso y tiene un valor de 58.8 newton. Este 58.8 newton salió de multiplicar 6 kilogramos por la aceleración de la gravedad que vale 9.8 y nos dio 58.8 newton. Si cortamos la cuerda, esto cae de inmediato. Hay una fuerza retardadora que va hacia arriba, que es la tensión. Como es la misma cuerda, en ambos cuerpos la tensión es igual. Aplicando la segunda ley de Newton, tenemos que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el eje de las X es igual a masa por aceleración, ya que el bloque sí se está moviendo sobre el eje de las X. Así tenemos que el peso positivo, porque apunta en sentido positivo de las X, menos la tensión, eso es igual a masa por aceleración. Sustituyendo los valores tenemos que 58.8 newton menos la tensión es igual a 6 kilogramos que vale la masa por la aceleración. Dejando los términos desconocidos en un mismo lado de la igualdad y el valor conocido lo pasamos a este lado, obtenemos la ecuación 2, en donde las incógnitas son la tensión y la aceleración. Como tenemos dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas,
podemos utilizar cualquier método de resolución de ecuación. En este caso, observamos que la ecuación 1 tiene la tensión positiva y en la ecuación 2 tiene la tensión negativa. El método que se facilita es el de reducción. Sumamos entonces la ecuación 1 más la ecuación 2. Cancelamos las tensiones. Reducimos estos términos y nos queda como menos 10 kilogramos aceleración. Al operar estos valores nos queda menos 25.62 newton, pero en lugar de poner newton colocamos su equivalente. Así tenemos que al pasar estos menos 10 kilogramos a dividir acá, se eliminan los kilogramos y solamente nos quedan metros sobre segundo cuadrado. Y así pues hemos obtenido la aceleración del sistema. Para encontrar la tensión, que es parte del problema también, solo basta sustituir el valor de la aceleración en cualquiera de las dos ecuaciones y despejar la tensión. En este caso, vamos a sustituir el valor de la aceleración en la ecuación 1. Y nos queda que la tensión vale 45.68 newton. Esto es todo, amigos. No olviden dejar sus comentarios, ya que son de gran utilidad para futuros videos.